Rufino lo tengo doble. Me está jodiendo. No sé por qué. Tiene que ser en 10 minutos. Buenas noches a Hola, todos y buenas todas. noches. ¿Será que valgo por dos? En una hora o algo así. Eh, en Sí, principio sí, me prometió. gustaría no solo verlo a Rufino, sino ver al resto de Pero los, que de estamos los en la. alumnos. Los estoy admitiendo para empezar. ¿Me escuchaste? Perdón por la demora. Que te amo, te dije. Ya están los alumnos. A ver, ahora me escuchás. Queda lejos el negocio de con los cuadras. Queda lejos. Creo que en esta comisión somos como 50 y algo. Y bueno, hace yo te dije Eh, yo incluso agarré mi once acá ok. al frente de donde estaba medio. Ah, Tania tiene otro look, otro Igual cabello. para de vuelta. Bueno, ¿y qué te iba a decir? Bueno, Te cuento algo yo también. eh, eh, en principio Yo ahora van los avisos parroquiales al comienzo. tengo clase. Si ustedes revén y buscan el cronograma, encontrarán que el 8 de junio, martes 8 de junio, es la fecha del parcial teórico, que el recuperatorio es a la semana siguiente, el 15. Perdón. Eh, es necesario que ustedes realmente confirmen el horario porque en la comisión de las 14:30 yo tengo el salón auditorium para... Ah, Jesús, ok. Por eso, Este, cuando termine esto, el salón auditorio para tomarles examen y voy a en la comisión de la tarde tengo dos aulas. sobre Entonces necesito sí o sí confirmar la cantidad de personas. La idea es que a las 19:30 nosotros demos inicio al examen, o sea, estén unos minutos, ¿qué no va a pasar ok, Jesús, después de terminar? estén unos minutos antes para que podamos arrancar a las 19:30, debido a que ¿Dónde es el salón? siempre hay problemas con las aulas, pero en general en esta oportunidad yo tengo horarios muy acotados para utilizar el aula. Entonces, por favor, confirmen esto de en qué horario van a rendir, teniendo en cuenta que algunas personas tenían dificultad porque eran de Libertador o de San Pedro por el transporte. Bueno, eso ajustémoslo. Lleven al parcial hojas en blanco, ya escrito el nombre y el DNI para no perder tiempo. Va a haber una hoja impresa con las consignas, pero ustedes van a necesitar hojas en blanco para desarrollar los temas. Por otro lado, otro aviso parroquial es que hasta este domingo tienen que completar todos los trabajos que me deben. Recuerden que yo les había subido las calificaciones, algunas personas me mandaron captura de pantalla de que sí estaban evaluados y yo había cometido el error, y en otros casos yo corregí trabajos y les puse rehacer, ¿sí? El que no lo rehace no está calificado, ¿sí? El trabajo realmente está aprobado una vez que yo les pongo una calificación. Así que por favor, hasta este domingo verifiquen de entregar todos los trabajos. Hay trabajos antiguos, tipo trabajo práctico número 1, no me acuerdo qué personas, yo les hice observaciones y nunca lo corrigieron y nunca lo presentaron. Pasó con ese trabajo y creo que con el de gráficos, que a algunos les puse a rehacer. Así que por favor, hasta el domingo pónganse al día porque es una pena llegar hasta acá y no poder rendir el parcial porque no tienen los trabajos. Eso por un lado. Por otro lado, he visto que tengo cantidad para corregir del último trabajo práctico, que es de la distribución asimétrica, y yo ya les subí esta tarde una presentación que está sin audio porque tienen mi voz en vivo y en directo en la clase, y les subí
un trabajo sobre análisis bivariado, que tiene como fecha tope de entrega el 25 de mayo. El 25 de mayo, que es feriado, no vamos a tener clase, ¿sí? Vamos a tener clase recién, creo que es el 1 de junio, ¿sí? Ahí ya vamos a terminar con todo el programa y el 8 van a tener el parcial, ¿sí? El parcial es escrito, van definiciones y van interpretaciones y muchas de las preguntas que yo ya les fui incorporando en las guías de estudio. Y ejemplos como los trabajos prácticos que estuvimos haciendo de interpretación, de medidas de resumen, y también de algunas interpretaciones que tienen que ver con el análisis bivariado, que es el último trabajo que ustedes tienen que completar, ¿sí? Eso en cuanto a los avisos parroquiales. Con respecto eh, a las calificaciones, yo una vez que termine este fin de semana de calificar todos los trabajos, voy a volver a subir la planilla de calificaciones para que ustedes verifiquen que yo no me haya equivocado. Entonces lo único que quedaría es el último trabajo que tiene que ver con mi variable. Hasta ahí, ¿hay alguna duda o pregunta sobre las tareas, los trabajos? Profe, yo sí tengo una duda con el último trabajo, porque ahí el valor máximo decía 8, ¿no? Y el rango intercuartílico también daba 8, entonces ahí se me complicaba con la interpretación. Usted tiene que interpretar el rango intercuartílico con el valor que le da. Habitualmente nosotros tomamos de los trabajos que hacen los alumnos y en las muestras a veces da valores un poco traídos de los cabellos porque la muestra es pequeña, es de 30 o 36. Así que usted no tome el valor máximo porque yo no le pido la interpretación del valor máximo, pero sí el tema del rango, ¿no es cierto?, intercuartílico. Si es eso lo que me pregunta, porque le entendí a media. Ay, sí, es ¿Sí? que acá hay mucho ruido. No, era que el valor máximo, porque yo no sé de dónde saqué que había que interpretar el valor máximo, y el rank y el cuartil 3 me daban 8, entonces ahí como que se me complicaba en la interpretación. Sí. Pero usted tome el valor del cuartil. Bien. En los cuartiles de los trabajos que yo ya he corregido, hay una dificultad en la interpretación. Y paso a explicar. El cuartil 1 representa el 25%, o sea, de 0 a 25. Entonces, supongamos que el cuartil 1 tiene un valor de 3, no importa, 3 intervenciones psicológicas. Yo voy a decir que el cuartil 1 representa el 25% de las observaciones. Por lo tanto, si en este caso el cuartil 1 toma el valor de 3 intervenciones, podemos decir que, a ver, ¿qué? Que 3 o menos es el 25 Alto, alto, alto. Antes del valor, tenemos que contextualizar que el 25% de, no sé, las personas de tal lugar en tal tiempo realizaron 3 intervenciones psicológicas o menos. Y el 75% restante, 3 intervenciones psicológicas o más. Ese es un problema porque algunos alteraron y pusieron el más en el menos, no sé qué le hicieron. Pero recuerden que cuando ustedes interpretan el cuartil, la primera porción sea el 25% cuando es cuartil 1 y sea 75% cuando es el cuartil 3, es 75% o menos, ¿sí? Y eso no es el 100% de las observaciones. Entonces yo tengo que sí o sí interpretar el porcentaje que me sobra del cuartil, ¿sí? Supongamos que el cuartil 3 tenga un valor de 8. ¿Qué digo? El cuartil 3
representa el 75% de las observaciones, ¿verdad? Bien, si toma un valor de 8, el 75% de las personas han realizado 8 intervenciones o menos, y el 25% restante, 8 intervenciones o más. ¿Se entiende? ¿No? Profe, no lo entendí muy bien, si podría volver a explicarlo, por favor. Sí. Yo quiero, si me esperan un segundo, tomar el ejemplo, esperen que lo busque en mi compu, para tomar los valores, si ustedes tienen el ejercicio, el trabajo práctico número 4, para que vean los valores. Yo lo voy a buscar acá, para no hablar de valores así al tuntún. El trabajo práctico número 4 habla de una muestra de 36 alumnos de séptimo grado del turno mañana de la Escuela 64 Independencia en la ciudad de Perico, Jujuy, durante el primer cuatrimestre del 2019. Se estudia la variable horas de uso de celular por día. Allí entonces el coeficiente de asimetría es igual a menos 45. Esto significa que como su valor excede los valores más menos 0,40 considerados por la cátedra para una distribución simétrica, decimos que la distribución es asimétrica negativa. Allí tenemos que decir entonces qué características tiene una distribución asimétrica negativa. ¿Y qué características tiene? Las mayores frecuencias se encuentran en los mayores valores de la variable. O sea que si yo tuviera que dibujar una curva en el aire, diría, vienen frecuencias bajas, se va elevando el número de frecuencias y llega al máximo y después desciende en los mayores valores de la variable. Eso es una distribución asimétrica negativa, ¿sí? Distinta es la positiva, donde las mayores frecuencias se encuentran ¿dónde? En los menores valores de la variable. Muchos hablaron de la derecha o la izquierda. Sí, está bien. De los derecha o izquierda de la mediana, ¿sí? Pero como tienen que ser claros con esa descripción, ¿sí? Yo preferiría que ustedes hablen de las frecuencias porque es lo que uno visualiza en los gráficos, ¿está bien? Eso por un lado. Luego voy a seguir interpretando. Como es una distribución asimétrica, yo voy a interpretar la mediana. Tengo que explicar por qué interpreto la mediana. La mediana la interpreto porque es una medida de tendencia central que no se ve afectada por los valores extremos. En este caso, tomo un valor de 6. ¿6 qué? 6 horas de uso de celular por día. Entonces, ¿cómo lo interpreto? ¿Alguien se anima? Profe, podemos decir de que el 50% de los alumnos de la Escuela Independencia de Perico usan 6 horas, o digamos que el 50% usa 6 horas o menos, horas de celular, y el otro 50%, 6 horas o más de horas de uso del celular. Es correcto. Recuerden
que la mediana es el valor que divide en la mitad el conjunto ordenado de los valores de la variable. Y no se ve influenciada por los valores extremos. Por eso la podemos usar cuando la distribución es asimétrica, es decir, que tiene valores extremos. Luego de interpretar la mediana, uno debiera interpretar la medida de dispersión. Pero antes de llegar a la medida de dispersión, debemos interpretar las medidas de posición no central, cosa que en algún trabajo primero hablaron del rango intercuartílico y después hablaron de los cuartiles. Entonces es como poner el carro delante del caballo. No, primero hablamos de los cuartiles y los explicamos y después hablamos del rango intercuartílico. Entonces, me fijo qué valor da el cuartil. El cuartil 3 vale 8 y el cuartil 1 vale 4. Son esos valores. Entonces, ¿qué decimos? Que el cuartil 3 representa el 75% de las observaciones. ¿Esto qué significa? Que el 75% de los alumnos de la escuela que venimos mencionando, ¿no es cierto?, usan 8 horas o menos el celular. Y el 25% restante utiliza 8 horas o más. ¿De acuerdo? Luego interpretamos el cuartil 1, que representa el 25%, y que toma un valor de 4. ¿Esto qué significa? Que el 25% de los alumnos usan el celular 4 horas o menos y el 75% restante 4 horas o más. Ahora, ¿se entendió mejor? Sí, profesor. ¿Sí, Magdalena? Sí. Bien. Profe, gracias. Luego de eso, tenemos que interpretar el rango intercuartílico, que en este caso es 4, ¿no? Sí, es 4. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Que el rango intercuartílico, ¿qué representa? La distancia del 50% de los valores con respecto a la mediana. Entonces, el 50% de las observaciones van a estar entre ¿qué valores? Entre 4. Entre 0, porque a la mediana, ¿qué le hago? Le resto 4. ¿Era 4 o era 6 la mediana? Era 6. Entonces, entre 2 y 10 horas de celular. ¿Se entiende? Yo, la operación matemática de sumar y restar el rango a la mediana, la hago igual que hago con el desvío estándar y la media. Solo que si la distribución es simétrica, la teoría me dice que en una distribución simétrica, entre más y menos un desvío estándar, yo tengo el 68% de las observaciones. En cambio, cuando la distribución es asimétrica, yo puedo hablar del 50% de las observaciones. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. ¿Se entendió esa parte? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, yo espero que ustedes lo expliquen con sus palabras y me lo manden de manera tal de que yo lo pueda corregir y lo puedan ajustar. ¿Está bien? Pero profe, si Sí. usted analiza digamos, el escuartil 1 y el escuartil 3, entre esos dos cuartiles está el 50%, ¿no es cierto? Sí, Y eso es entre 4 y 8. O sea que analizando sumando y restando, vamos a tener también que entre 2 y 10 también está el 50%. sí. Esa ¿Y por sería qué una sucede eso? ¿Por qué sucede eso? eh, ¿Qué piensa usted?
porque no puedo aplicar el teorema de Chebyshev, que eso era para las simétricas, para las distribuciones simétricas. Al, Claro, y al es no un poder poco, aplicar al no poder aplicar eso, esto sería como algo similar, pero que yo puedo decir que es el 50%, aunque sepa que hay más, porque obviamente sumando y restando uno se da cuenta que hay más del 50%. sí, 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 sí. El mecanismo es así debido a que en una distribución asimétrica usted tiene más valores, ¿no es cierto? Frecuencias más altas en los mayores valores en este caso, ¿sí? No es una distribución pareja o armoniosa alrededor del eje de distribución. La curva que asciende y la que desciende no tiene la misma pendiente, si uno lo ve desde el punto de vista gráfico. Y eso Entonces, representa observaciones. ¿Está entonces bien? creo que lo correcto sería decir, por lo menos tiene el 50%, puede tener más, Sí, 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 sí. O porque puede en, utilizar. porque en cambio cuando usamos cuartil 1 y cuartil 3, yo puedo asegurar que el 50% está ahí, entre esos dos. Acá yo puedo decir que tiene el 50% o más, o por lo menos el 50%. Lo que pasa es que cuando nosotros utilizamos el rango intercuartílico con respecto a la mediana, involucramos efectivamente el 50% cuando está un poco excedido, como en este caso los valores, ¿no? Sí. Ok. Si se entendió el concepto, ¿se entendió? Los que tenían dificultades, imaginamos que sí, quiero pensar. Vamos a retomar el análisis bivariado, para lo cual vamos a hacer un paralelismo entre lo que hago en el análisis univariado y lo que hago en el análisis bivariado. En el análisis univariado nosotros describimos la distribución de una variable. En el análisis bivariado sí, mira, puede modificar. El análisis bivariado lo que busca es la relación entre dos variables. Y acá surge una clasificación distinta de las variables. En el análisis univariado, la clasificación de las variables es según su naturaleza, en cualitativas y cuantitativas. La clasificación de variables en el análisis bivariado tiene que ver con su posición en la investigación, como variable independiente, que la reconozco con la letra X, y la variable dependiente, que la reconozco con la letra Y. ¿Qué buscamos nosotros? Nosotros vamos a buscar una relación lineal perfecta. ¿Qué significa? Que a un único valor de X le corresponde un único valor de Y. Después vamos a ver que no es tan fácil llegar a eso, pero bueno, sobre todo cuando uno maneja muestras muy pequeñas. Pero es lo que buscamos, la relación entre dos variables. La independiente siempre es preexistente a la otra variable y no se modifica por nada. Por ejemplo, si yo tuviera la hipótesis de que las mujeres fuman más que los varones, ¿cuáles serían mis variables? Primero el sexo. Muy bien, el sexo. Perfecto. La edad, profe. ¿Por qué la edad si yo digo que las mujeres van a fumar más que los varones? Bueno, No estoy profe, hablando. era el La tema, cantidad de profe, la cigarrillos que se fuma. cantidad de cigarrillos. Ay, no les escuché, perdón. Lautaro, ¿qué decías? Era la cantidad de cigarrillos o la cantidad de veces que fuma, profe. En realidad, Profesora, ahí no se sí, sacaría el porcentaje, también se podría sacar de cuánto no, fuma. no hablemos de porcentaje porque ahí entramos en un berenjenal.
en una Ah, confusión. bueno. Profe, Sí, sería si fuman o no, digamos. bien. Hay otro compañero que diría, bueno, yo voy a contar, si usted dice que fuma más, él interpretó que fuman más cantidad de cigarrillos. Entonces, podría ser sexo y cantidad de cigarrillos fumados por día. Podría ser. ¿Cuál es la variable independiente? El sexo. Muy bien, porque preexiste al hábito de fumar, ¿verdad? Y la variable dependiente, El hábito de fumar. el hábito de fumar, o como dijo el compañero, el número de cigarrillos fumados al día. Cuando yo hablo de número, tengo que precisar la frecuencia. Como horas de celular por día, puede ser número de cigarrillos por día, por semana, por mes, ¿de acuerdo? Se los digo porque después, cuando ustedes presentan su trabajo, les queda número de tanto sin precisar la frecuencia. ¿Está bien? Por eso hago mención de esto. Ok. Estas variables, ¿cómo las clasifico de acuerdo a su naturaleza? Porque recién las clasifiqué de acuerdo a la posición en la investigación. Ahora, ¿cómo las clasifico según su naturaleza? El sexo es cuantitativa y la cantidad de cigarros, al revés. El sexo es cualitativa y la cantidad de cigarrillos es cuantitativa. Así es, así es. Está bien, casi me asusto. No, me confundí. Está bien, ok. Entonces, la clase pasada nosotros dijimos que en el análisis univariado yo lo que construyo es una tabla de distribución de frecuencia. ¿De qué tipo? ¿Datos agrupados o no agrupados? En el análisis bivariado yo también voy a construir una tabla, pero esa tabla se llama de contingencia cuando yo relaciono dos variables de naturaleza cualitativa o, siguiendo el ejemplo del compañero, si yo tengo una variable cualitativa y otra cuantitativa, estoy hablando de una tabla de correlación. Llamo tabla de correlación cuando las dos variables son cuantitativas o cuando al menos una es cuantitativa. Y contingencia cuando son las dos cualitativas. Entonces, estas tablas también se denominan de doble entrada. ¿Por qué? Porque hay dos variables. Yo les voy a decir cómo a mí me resulta más fácil. A mí me resulta más fácil poner la variable independiente en las columnas y la variable dependiente en las filas. Y le voy a decir por qué. Porque cuando yo tengo que calcular las frecuencias condicionadas, me es más fácil los cálculos verticales. Soy honesta. Ustedes lo pueden hacer como quieran, siempre y cuando identifiquen qué variable es dependiente y qué variable es independiente. Eso es fundamental. Si ustedes identifican mal las variables, ya todo el ejercicio está mal. Entonces, siempre que lean la variable, piensen, ¿qué variable es la que existe primero? Porque la que existe primero, esa es la variable independiente. Existe antes que la otra. ¿Está bien? En las tablas de contingencia o de correlación, la última columna, la columna de la derecha, es denominada también frecuencias marginales y permiten el análisis univariado de aquella variable que yo puse en las filas. Yo lo organizo como variable dependiente. La última fila son las frecuencias marginales de la variable que yo tengo en las columnas. Para mi criterio, es la variable independiente.
todas las frecuencias que están en el medio de la tabla se denominan frecuencias cruzadas o conjuntas. Y cuando yo las interpreto, tomo o inicio la interpretación tomando el total de la muestra. Nombro primero la variable independiente y después la variable dependiente. Creo que yo tengo un ejemplo, lo voy a buscar para decirle algo más certero. En la presentación que yo les subí, creo, en la diapositiva número 9, yo relacioné los coeficientes intelectuales expresados de manera numérica con las calificaciones, con una calificación hasta, digamos, no del 1 al 10, sino del 1 al 50. Si ustedes observan, en la parte de columnas está el coeficiente intelectual como una variable independiente y en las filas se encuentran las calificaciones como variable dependiente. Les digo, las calificaciones entre 51 y 58, que serían calificaciones altas, hay solo 3 personas que tuvieron esas calificaciones y se encuentra en la frecuencia marginal, la última columna de la derecha, ¿sí? Entonces vamos a decir que del total de los alumnos, que creo que son, ¿cuántos alumnos son? Creo que son 50. Entonces, de 50 alumnos que entraron en la muestra de este colegio, solamente 3 alumnos tienen calificaciones entre 51 y 58 puntos. Las frecuencias marginales que se encuentran en la última fila permiten el análisis univariado, en este caso, de la variable coeficiente intelectual. Entonces podemos decir que de 50 alumnos, 7 tienen un coeficiente intelectual entre 91 y 95 puntos. De los valores que están en el centro, en las celdas del centro, voy a tomar un valor cualquiera que es 5 porque hay un único 5. Entonces, de una muestra de 50 alumnos, 5 de ellos
tienen un coeficiente intelectual entre 86 y 90 y obtuvieron una calificación entre 19 y 26. Primero se expresa la variable independiente y luego la dependiente. Tienen un par de ejemplos más sobre las interpretaciones y una de las cosas que nosotros tratamos de hacer en las tablas de contingencia o de correlación es identificar en cada fila el mayor valor de cada una de las celdas, para ver si yo puedo dibujar, si puedo esbozar una línea o no. Eso me da una idea si vamos a tener relación entre las variables y si esa relación es perfecta o no. Está en la presentación marcado y es la primera aproximación a conocer la relación. De la misma manera que en el análisis univariado yo lo que tuve es un gráfico de distribución de frecuencias, un gráfico para ver la distribución de la frecuencia. En el análisis bivariado también voy a tener un gráfico que represente la relación entre dos variables. Ese gráfico, único gráfico, se denomina gráfico de dispersión o nube de puntos. Y lo elaboro en dos ocasiones. Cuando yo relaciono dos variables cuantitativas o cuando yo relaciono una variable cuantitativa con una cualitativa que voy a codificar. ¿Se acuerdan que al principio hablamos de codificación de variables y que yo le dije que algunas veces en lugar de escribir completamente la palabra utilizamos un código? Por ejemplo, en el censo internacionalmente se utiliza el número 1 para identificar a los varones y el número 2 para identificar las mujeres. Y creo que yo hice la broma de que seguramente esto está inventado por un hombre porque se puso 1 primero él y después la mujer. ¿Se acuerdan o no? ¿O no hice esa broma? No. No, si no se hubiesen acordado. Bien. Entonces, hay determinadas variables que tienen un código, ¿no es cierto?, que está internacionalmente reconocido. Yo puedo codificar una variable cualitativa ordinal para poder conocer la correlación a través de lo que sería el paso siguiente, que es el análisis. El análisis cuando yo realizo la estadística descriptiva univariada, lo hago a través de las medidas de resumen, que es todo lo que tanto les cueste que venimos hablando. Para el análisis bivariado, yo tengo una única medida de resumen. Y esa única medida de resumen se llama coeficiente de correlación. Y tiene dos nombres. Coeficiente de correlación de Pearson, se escribe Pearson, cuando yo relaciono dos variables cuantitativas. Y llamo coeficiente de correlación de Spearman, S-P-E-A-R-M-A-N, cuando yo relaciono una variable cualitativa ordinal o cualitativa nominal dicotómica con una variable cuantitativa, que no es tan perfecta, pero
me ayuda porque yo tengo que codificar la variable. Y cuando yo la codifico, estoy transformando una cualidad en un número que no tiene valor en sí. El valor de este coeficiente se mueve entre más menos 1, pasando por 0. Cuando yo tengo un coeficiente de correlación más 1, ¿qué significa? Significa que cuando aumentan los valores de x, que es la variable independiente, los valores de y, que es la variable dependiente, también aumentan. Pero además, que a un único valor de x le corresponde un único valor de y. Y ahí tengo una relación lineal perfecta positiva. Por ejemplo, podríamos relacionar las inasistencias y el sueldo. A mayor número de inasistencias, uno va perdiendo algunos ítems del sueldo, como la asistencia perfecta, en nuestro caso el bono que nos dan, salud. Entonces significa que aumenta la variable independiente y disminuye la variable dependiente. En ese caso, hablamos de una relación inversamente proporcional o negativa. Y el coeficiente de correlación me puede dar -1. ¿Qué significa? Aumenta los valores de x, disminuyen los valores de y. Y además, que a un único valor de x le corresponde un único valor de y. Eso es lo teórico, lo ideal. Seguramente ustedes, cuando calculen el coeficiente de correlación de la relación entre sus dos variables, seguramente va a haber otros valores que se mueven. Cuando el valor del coeficiente de correlación es 0, me indica que las variables son independientes. No hay relación lineal. En una de las diapositivas yo les he puesto determinados valores que hablan de una correlación muy alta, de una correlación alta, mediana, baja y muy baja. Todos aquellos valores que se encuentran entre 0 y 0,40, decimos que las variables son independientes, ¿sí? Porque es muy bajo el coeficiente de correlación. Pero en un solo valor yo puedo conocer una de las características de la relación. La relación tiene varias características. Primero tengo que saber si existe o no relación entre las variables. Segundo, tengo que conocer la dirección de la relación. Si es positiva o directamente proporcional, si es negativa o inversamente proporcional. Y luego debo conocer la fuerza, cuánto de relación hay. ¿Es muy alta, es moderada, es baja? Y eso lo permite conocer el coeficiente de correlación, porque es un número, y ese número tiene una interpretación. Entonces, el análisis bivariado, si bien parecería más complejo, es más corto, porque yo hago la tabla de contingencia o la tabla de correlación,
hago el gráfico de dispersión, que es un solo gráfico para todo, ¿no es cierto? Únicamente cuando tengo variables cuantitativas, y luego voy a calcular el coeficiente de correlación. En mi presentación están los pasos para calcular el coeficiente de correlación utilizando el Excel. Están las capturas de pantalla. Profe, ¿puede volver a explicar cuando pueda si es positiva la correlación? Que ahí me perdí. Bien. Hablamos de una correlación positiva cuando al aumentar los valores de X, que es la variable independiente, los valores de Y, que es la variable dependiente, también aumentan. Aumenta X, aumenta Y. Ahí hablamos que la correlación es directamente proporcional. Y hablamos que es perfecta cuando a un único valor de X le corresponde un único valor de Y. No tengo una nube de puntos, sino que los puntos yo los voy a tener y voy a poder trazar una línea que una todos los puntos. También les he puesto en la presentación algunos ejemplos. Primero les puse la imagen del gráfico de dispersión y después repetí la imagen y la explicación de cómo debería describir ese gráfico de dispersión. Hay bastantes ejemplos. Cuando yo tengo puntos esparcidos dentro del gráfico de dispersión, estoy diciendo que la correlación es muy baja, porque es una nube, no puedo trazar una línea. Pero yo esto lo sé antes. ¿Cuándo lo sé? Cuando yo elaboro la tabla de contingencia o de correlación, en general la de correlación, que es cuando las dos variables son cuantitativas, y cuando yo quiero ir marcando los mayores valores por fila, resulta que no se arma una recta, sino tiene un uno arriba, abajo, ¿sí? Hasta acá vamos a ver hoy. El único tema que me queda para la última clase, y que ahí va a ser última clase y evacuación de dudas, es la recta de regresión. Eso es lo último que vamos a dejar. Pero hasta acá terminaremos con lo que es coeficiente. Coeficiente de correlación, diagrama de dispersión. Profe, disculpe, el trabajo práctico que se presenta hasta el domingo. No, el trabajo que se presenta hasta el domingo, Mariana, son las correcciones del trabajo práctico 3 y si hubo correcciones en el trabajo práctico 4. Ah, bueno, y la perfecto. gente que me debe trabajos anteriores. No quiero nombrarlos acá, pero ellos saben, porque yo les escribí. Bueno, ¿De profe, acuerdo? muchas gracias. Este trabajo tienen tiempo de realizarlo, la fecha de finalización es el martes 25 de mayo a la 1 de la tarde para que yo a la tarde los pueda corregir. Y darles tiempo a ustedes por si tienen que corregir el trabajo. Profe, hay algunos que tenía errores, pero tengo nota. Eso lo... No, si no tiene lo una calificación, significa que tiene que tomar nota de los errores para no cometerlos después, pero hay algunos que no tienen calificación y que la mayoría les puse rehacer, pero si no les puse rehacer y no los califiqué con un número, significa que hay que rehacer. ¿Está bien? Ah, bueno, profe. Profe, ¿usted después mandaría una planilla con los alumnos que tienen los prácticos todavía, aprobados, desaprobados? Claro, por eso les doy Sí, sí. hasta el Bueno. domingo para que yo pueda mandar la planilla. Ah, listo, profe, gracias. ¿Sí? Entonces, hasta el domingo todos pueden ponerse al día con los trabajos. ¿Sí?
Y quedaría un solo trabajo que es el que vence el martes, 25 de mayo. ¿Está bien? ¿Quedó más o menos claro o fui confusa? Agustín, ¿se entendió? Sí, profe, Perfecto. gracias. Ok. Bien. Entonces, por favor, verifiquen eso de manera tal de que todos puedan rendir el parcial de laboratorio. Me interesa que tome asistencia Vanessa, que le confirmen, por favor, si ustedes se quedan en esta comisión, porque yo tengo que primero preparar las fotocopias del examen, obviamente, con las consignas, y segundo, ver bien en los lugares, porque si no respetamos el protocolo, se me va a armar lío el día del examen. ¿Sí? No es, traten de no llegar tarde, por favor les pido, porque es tiempo que se les resta a ustedes. Yo pedí el aula, creo que hasta las 21, y me autorizaron hasta las 20:45, porque es así. Así que voy a tratar de que estemos hasta un poquito más tarde, pero por favor, leer bien las consignas, si tienen duda pregunten. Lo peor que les puede pasar es que no le contesten, pero si no pregunten. Y repasen todo lo que son las preguntas, las guías de estudio, los trabajos prácticos, etc. Eso con respecto a la parte teórica. La profesora Leonor seguramente tiene sus requisitos para poder, aparte de aprobar el examen teórico, por supuesto, sus requisitos de presentación de trabajo para la parte de laboratorio. ¿Está bien? Yo creo que el laboratorio también lo van a hacer presencial, Vanessa. Sí, profe, es presencial y estamos intentando ver cuántos y en cuántas comisiones armar, porque en realidad nos van a dejar que solamente entren 10 en el laboratorio. Y hay comisiones que son, tenemos 4 comisiones de laboratorio y cada una tiene entre 25 y 30 personas. Con lo cual, bueno, podría ser interminable la tarde para nosotras en realidad. Pero bueno, eso tendremos que hablarla en estos días con la profe, a ver cómo nos podemos acomodar. Bueno, analicemos aquellos que puedan llevar a lo mejor su netbook y armar eso en otra... En un aula. En un aula, porque okay. yo tengo 116 inscriptos, de los cuales hay más de 6 que no... Sí. Están ausentes y demás. Estarían como 10 que están como en condición de libre. Sí, pero serían 106 alumnos cuando antes siempre teníamos 80 y pico. Claro. Entonces me sobran muchos alumnos, que yo espero que todos aprueben el teórico, pero habría que buscar esta alternativa de que pudiéramos estar las 3 en simultáneo en distintos lugares. Porque, ¿sí? Yo voy a hablar con la profe para ver cómo nos podemos organizar, porque sobre todo para el día de miércoles, por lo que envió Mariana, sería el día que más complicado tenemos. El jueves, bueno, también, digamos, en cuanto a la cantidad de alumnos, pero tenemos más disponibilidad en el laboratorio. Así que bueno, eso ya, mañana el jueves hablo con la profe a ver cómo nos podemos organizar, capaz que armemos una reunión entre las 3. Sí, y hay que hablar con el ingeniero Petersen, que es el responsable de los laboratorios para esa fecha. Okay. A ver si puede habilitar un turno más o buscar un aula y ver qué alumno puede llevar su netbook, notebook o lo que fuere para... Sí, por ahí el problema va a ser los cargadores. No, van a tener que llevar las notebooks cargadas, porque si no es imposible con los cables. Sí. No tenemos tanto enchufe. Sí. Bueno, analicen eso, yo me ocupo de la parte teórica, ¿y hay alguna duda con respecto a los trabajos a presentar? ¿No? No, ok. ¿Podés tomar asistencia, Vanessa, por favor? Toma asistencia.
Ábalos Noelia, está. Lautaro Acosta, ok. Sí, profe, presente. ¿No es cierto? Bien. Alemán Pamela, Presente. ok. Altamirano Jessica, está. Presente. Yo voy diciendo los que ya anoté con presente. Si después al último me falta alguien, me avisan, ¿sí? Bueno, Arandía, Altamirano está, Arandía está. Batallanos Agustina. Presente, profe. Es Batallanes. Batallanes, ok. Yo lo que les puedo decir es que aquellos que ya dieron el presente se vayan desconectando. Sí, salvo, profe, a ver, entonces hagamos una cosa. Tengo dudas con Jerez Agustín. Sí, profe, acá ¿Estás estoy. en esta comisión? ¿Siempre estuviste en esta comisión? Sí. Pero faltaste un par de clases. Sí, una vez se me desconectó antes de que tome la asistencia. Después, Alejo Melín está en esta comisión ahora, ¿puede ser? Estaba recién. Alejo Yo la tengo a Alejo en la primera comisión. Sí, no, estoy yo acá descolocada. Porque tengo chicos que me figuran, Ramos González Magdalena. Ella ¿está? Porque recién le puse la asistencia de hoy, estaba recién, bueno, parece que se fue. Yo la tengo en la comisión 1 y viene a la comisión 2, eso yo necesito saber. No me funciona, ok. Para poder, bueno, armar el examen en función de los chicos. Continúo con la asistencia. Bueno, Viveros Laura está, Castro Abril está, Codesio Nicolás, Correa Jesús está, Augusto Cruz. Presente. Correcto. Sí. Solange Domínguez está. Fernández Gabriela está. Fuensalida Darío está. García Estrella. Gaufín Leandro. González Danilo está. Iga Mónica está. Iñiguez está. Iriarte Emilio está. Lizárraga Rufino está. Llano Florencia. López Estefanía está. Luna Antonella. Mamaní Daniela. Lucas Mendoza está. Melissa Mendoza. Quiroga Dayana está. Quispe Susana está. Ríos Antonella está. Fernanda Sánchez está. Segovia Florencia también. Estorniolo Gabriela. Tejerina Macarena. Tirado Tania está. Tolosa está. Valdés Mariana está. Karen Vázquez. Venencia Mendoza Macarena está. Zambrano Brizo está. Vargas Iván está. Perea Julieta está. Rivero Dayana está. Amaya Antonella está. Guerrero Alejandro sí. Chorolque Dayana. Montaño Silvia. ¿No nombré a alguien? ¿Me faltó nombrar a alguien? Ok. Bueno, espero los trabajos. Yo, Vanessa, te voy a mandar los presentes de la comisión de esta tarde. Tomé asistencia porque algunos se incorporaron tarde. Ok. Así vos completás la asistencia. Y yo espero, si todos mandan los trabajos hasta el domingo, mandarles el domingo a la noche o el lunes la planillita con las calificaciones para que ustedes verifiquen, ¿sí? Para que no haya problema, ¿ok? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien, buenas noches.